Amigas y amigos, bienvenidos a Horizontes Perdidos, un podcast de Leo Vicent. Entrad libremente por vuestra propia voluntad. Un viaje mágico para recuperar el centro. Sendas a los adentros. Geografía mítica y atlas espiritual para nobles viajeros. Cuaderno de bitácora para náufragos de la edad del hierro. La Katori Shinto Ryu no es una escuela de artes marciales, es un koryo, una escuela de caballería, la más antigua de Japón, la madre de todas las escuelas. Katori Shinto es una fraternidad iniciática de Oriente. El maestro de espada de Katori Shinto, el que llamaremos Nobutoshi, habla con un inglés de 1000 demonios. Su hermano, a su lado, dormita. Deja que sus ojos se pierdan y este sueño será importante en un futuro. Pero no desvelemos todavía esa historia. Kyoso, pues tal es el nombre del hermano, parece entenderlo todo, pero no estar dispuesto a degradarse llenándose la boca pequeña con una lengua de bárbaros. Escuchamos desparramados sobre el suelo del tatami, las piernas ardiendo. Yo no creía en nada, dice. Hasta que cuando cumplí 16 años, empezaron a pasar cosas extrañas en casa. Mi padre, con 42, era criador de caballos y maestro de armas de la escuela Shinto Ryu. En nuestras tierras no había zorros, hasta que los trajeron los hombres del Comodoro Perry en unas cajas de madera, aquellos que llegaron en los barcos negros. Esos hombres que confundían el honor con la oportunidad y el trabajo con el negocio. Como no les encontraron utilidad alguna, pronto los soltaron en las colinas. Un lobo se cruzó con los zorros y los confundió con un puñado de pequeños dioses. Cuando los zorros le miraron, el corazón del lobo se sobrecogió. Sin embargo, no dejó de vigilarlos. Dando vueltas se fue acercando más y más indeciso, hasta que finalmente rozó sus poderosos costados con el suave pelaje rojizo de aquellos dioses pequeños. Un zorro le mordió en una pata. El zorro había revelado su verdadera naturaleza. Sasaki, que vivía en la granja contigua a la nuestra, cayó presa de un hechizo y en 7 días se transformó en zorro. Le creció pelo por todo el cuerpo, sus manos se tornaron garras y sus dientes se afilaron como pequeños cuchillos. Aullaba, corría, mordía los tobillos de los niños y desgarraba la ropa tendida. Esto que vuestro doctor Jung llamaría un claro ejemplo de neurosis obsesiva, nosotros lo llamamos posesión diabólica. El zorro olvidó que una vez había sido un hombre. El hombre nunca supo que un día sería zorro. El zorro era feliz siendo un zorro, conforme a su naturaleza. El hombre era feliz siendo un hombre, conforme a su naturaleza humana. Ambos gozaban de la felicidad de ser ellos mismos. Y ninguno imaginaba que había sido completamente feliz, siendo algo totalmente distinto. La gente del pueblo pidió a mi padre que fuera a verle. Se miraron, el zorro lloró desconsolado. Entonces mi padre desenvainó la espada y ejecutó elegantemente ese kata que llaman Kusanagi no Ken, cortando la hierba alta. El hombre, de repente, quedó curado.
El exorcismo se había dado y Kojiro volvió a plantar arroz. Esa misma noche empecé a entrenar con mi padre, a aprender el camino de la espada, en la pequeña escuela donde los espíritus de Lizasa Dono y su esposa, los fundadores, duermen en un espejo. Yo mismo no sabía que años más tarde presenciaría alguno de estos prodigios. El maestro, Otake Sensei, frente a mí, ayudó a quedarse embarazada a una mujer que vivía muchos kilómetros al oeste y a la que jamás había visto dibujando una grulla y una tortuga en fino papel de arroz. Aquella mujer era mi compañera y el hijo que habría de venir, el mío. Cosas de Katori Shinto. Say the word. Born in the night, stove into day, cry what a heart can feel. Brave in the day, coiled in the night, under the weight we kill. To hear the world, the void, the sound it makes, the wind, the earth, the fire, high water. I've been riding this train. Now I've come all this way. I won't be heading back home where those echoes belong. I'm done holding the flame for the rest of my days. I'm just riding this train. En mi país, octubre es el mes de la berrea. Podemos oír en la noche del bosque celtíbero la llamada de los ciervos y toparnos con las huellas frescas de los corzos, de los lobos, de los zorros hurones y demás fauna mientras buscamos setas. Como diría Mishima, el bosque de noche invita a la carrera y a la sangre. Octubre es el mes en el que se reúnen en el gran santuario de Izumo los 8 millones de dioses kami de la tradición Shinto. De Japón traje conmigo muchas cosas. Inarisama, la raposa, Jiso Bosatsu, el Buda de los niños, y maestros que enseñan sin palabras. La zorra, Kitsune, y otros animales como el tejón, Tanuki, que pueden tener, según la creencia Shinto, poderes divinos, con la facultad de adoptar la forma de hermosas mujeres.
Hay innumerables leyendas de hombres incautos hechizados por mujeres que en realidad son estas perras bermejas, zorras de 9 colas, Kyubin o Kitsune. Guardo en mi corazón el pequeño altar de la diosa Inari, situado en la entrada a la explanada de los templos en Narita-san. Uno no la visita si no conoce su emplazamiento, si no anda perdido o si no abandona las sendas trilladas y se da al vagabundeo. Recuerdo también un templo entre las callejas de Shibuya, Tokio, que una noche Jacobo-san y yo descubrimos casualmente, claro. En los escalones dormitaba un borracho. Si para un japonés educado es de buen gusto atar un hermoso corcel frente a una vieja choza, ¿cuánto más no será dormir la mona a los pies de una diosa? Estoy seguro de que era un verdadero trasunto de Inari-sama, que tuvo a bien escuchar toda nuestra conversación y vigilar nuestros pasos. Gracias desde aquí, gracias, diosa. El Shinto es una religión de enamorados, donde las rocas se atan en un beso y donde los bosques buscan tus suspiros. Borges, que visitó Japón en varias ocasiones, se entrevistó con un sacerdote de Izumo que le tomó por un peruano. Al volver a casa escribió el siguiente poema con sumo agradecimiento por aquella visita del viajero de ultramar. Decía el maestro de Izumo: el forastero. En el santuario hay una espada. Soy el segundo sacerdote del templo. Nunca la he visto. Otras comunidades veneran un espejo de metal o una piedra. Hablo con libertad. El Shinto es el más leve de los cultos. Guarda escrituras tan arcaicas que ya están casi en blanco. Un ciervo o una gota de lluvia podrían probarlo. No dice que debemos obrar bien, pero no ha fijado una ética. No declara que el hombre teje su karma. No quiere intimidar con castigos, ni sobornar con premios. Sus fieles pueden aceptar la doctrina de Buda o de Jesús. Venera al emperador y a los muertos. Sabe que después de su muerte, cada hombre se convierte en un dios que ampara a los suyos. Sabe que después de su muerte, cada árbol es un dios que ampara a los demás árboles. Sabe que la sal, el agua y la música pueden purificarnos. Sabe que son legión las divinidades. Esta mañana he visto un viejo poeta peruano. Era ciego. Desde el atrio compartimos el aire del jardín y el olor de la tierra húmeda y el canto de aves o de dioses. A través de un intérprete quise explicarle nuestra fe. No sé si me entendió. Los rostros de los occidentales son máscaras que no se dejan escrutar.
maestro Otake Sensei, padre de Nobutoshi, nuestro maestro, y también maestro nuestro, contaba siempre que él había llamado a la puerta de Katori Shinto-ryu al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue llamado a filas. Todo el mundo iba por la calle con una sonrisa, diciendo que deseaba morir por el país y por el emperador. Él no entendía aquello. No entendía cómo alguien podía ir a la muerte de aquella manera. Llamó a la puerta de Katori para aprender a morir. Un día nos enseñó una carta de la época Meiji. En ella, la dama Hototogeji Kuroyama no Yasusada no Kami daba a su hijo, uno de los samuráis de Saigo, consejos sobre el modo de comportarse en la guerra. Le decía: si quieres que la bala enemiga te evite en el campo de batalla, mantén limpio tu cuerpo. Si quieres que el acero enemigo no corte tu carne, sé casto y ve a la guerra con la misma actitud que vas al santuario Katori, en el festival, en el Matsuri del año del caballo. Esta carta, que muestra el carácter sagrado no profano del buen combate, ilustra la creencia, discutible o no, de que ser casto significa suprimir la condición humana. Podríamos encontrar numerosos datos etnográficos precisando el origen mágico de esa castidad que nuestros ancestros consideraban indispensable para sobrevivir en el campo de batalla. Aún hoy, en numerosas tribus, los guerreros, al igual que los cazadores o pescadores, deben permanecer castos antes de salir de expedición. Entonces, cobrarán la pieza. A partir de la batalla, sobrepasan los valores de la vida biológica, psicológica y social. Siempre el río del cuerpo, esa magia bella y huidiza. La impureza, particularmente la sexual, no es la única que tiene la condición humana profana. Está la pasión egoísta, la codicia, el odio, etc. Se es hombre, como dice la Bhagavad Gita, en la medida en que no se desean los frutos de la acción. El héroe es plácido, inconsciente a los demás, tiene ojos de niño. El santo no odia a nada ni a nadie. El guerrero no odia a su enemigo y muere sin miedo. El miedo no le reporta ningún beneficio. Si está escrito que tal día te ha de caer una teja de pizarra negra en la cabeza, lo mismo da que te vayas a vivir a Somalia o que excaves un profundo agujero y te encierres dentro. Créeme, te caerá. Hagas lo que hagas, te caerá. ¿Qué sentido tiene entonces tener miedo? La victoria es un estado y no un suceso. El héroe es victorioso aunque muera. El pintor muere todos los días en el taller ante el lienzo. Se va al trabajo con amor, olvidando las debilidades humanas y más allá de toda turbación pasional. Uno no se acerca al arte con el centro emocional. Ni miedo ni ira deben turbar el espíritu. El guerrero será casto pero no célibe. Que se lo digan a un boxeador en las veladas previas a un combate. Un boxeador no deja de ser más que un artista plástico que crea un bacon tridimensional en el rostro o cuerpo de su oponente con unos guantes de piel de determinadas onzas. Ascendiendo los peldaños que llevan hasta el templo de Narita-san en Narita, cerca de Tokio, el dios Fudo se libera de su prisión de roca para mirarnos fijamente a los ojos. Testigo mudo del combate alquímico entre la rémora y la salamandra, es la primera vez que veo a este sujeto místico, tan querido para el escultor Toji, tan bellamente mostrado. Representa la forma airada de Buda. Su carne es azul como la del niño Krishna, como la de Osiris. Su rostro es fiero, escupe llamas y lleva la espada del conocimiento, Ken-en, en la mano derecha, y una cuerda con la que inmovilizar a los enemigos de dicho conocimiento liberador, en la izquierda. Este Teseo de Japón es el bodhisattva de la voluntad, del dominio de sí mismo, de la lucha contra la tentación y del sometimiento de las pasiones. Si hay un pecado, y esto lo sabe bien Fudo, ese es la ignorancia. Una de las últimas veces que vi a mi maestro,
Este se refirió a esta divinidad y reconoció practicar su arte bajo su advocación. De esta divinidad se desprende una fuerza que ejerce un poderoso efecto, dijo. Tengo la seguridad de que la invocación a Fudo me otorga la facultad de pintar obras potentes. Antes de comenzar el acto de caligrafiar, así lo hago. Y cuando trabajo, cuando doy mis clases, le ruego que me transforme en él mismo. La divinidad se aposenta en mí, en mi cuerpo, en mi mano, y la obra se materializa, el silbido del sable o el correr del pincel. Esta creencia me acompaña durante todo el trabajo. Yo mismo, debo confesar, he sentido en mi interior, en todas partes, muchas veces, a Fudo. Cuando me enfado, al enfrentarme al lienzo, al saludar a la espada en la intimidad del Iaido, al impartir mis clases, al mirar a la modelo, su blancura de leche y cal, refugio habitado, sabiendo que es preciso conservar, aunque sea con dolor, la esencia del cuerpo a través del gesto, hasta que un orden tan milagroso como indefinible acaba por conformarlo todo, conjugando sexo y cerebro, mano y no mente. Fudo, en los lejanos montes japoneses, debe ahora mismo estar partiéndose de risa. Otake Sensei se enfrentó a su caligrafía con denuedo. El ideograma Ola, fijaos qué maravilla. Ola se escribe uniendo los ideogramas piel y agua. La piel del agua, eso es una ola. Bueno, se enfrentó a esa caligrafía y perdió. ¡Buah! Eligió tinta roja, un pincel de cerdas de hurón. Dicen que son los mejores. Después de los pinceles confeccionados con las propias pestañas del artista. Y distribuyó el papel de arroz. Sin embargo, a los pocos minutos, supo, teniéndose por miserable perseguidor y amante, que su mano estaba seca, su muñeca vacía. En aquel bosque de la prefectura de Chiba, las lagartijas se convirtieron en dragones. Para pintar el ideograma, Otake, que por aquel entonces era un hombre maduro, debería convertirse en una ola misma. Decidió ocultarse en la hendidura de un árbol. Se hizo con unas cuantas bolas de arroz y se sentó allí dispuesto a transformarse en ola o morir. Cerró su visión al exterior con una maraña de bambú y borró sus huellas
con su espada de madera. 2 mañanas después, un agua que vino de adentro le golpeó en mitad de la frente y desdobló su alma enviándola lejos, a una tierra que jamás había visto antes, llena de olivos y naranjos. Sus intestinos se desenrollaron sobre el suelo húmedo, su corazón latió con fuerza, su cuerpo se cubrió de una costra de limo. Sus pensamientos, como un perro hambriento sin dueño, se le comieron las 5 vísceras y bebieron su sangre. Supo que estaba momificándose en vida, como los budas de los días antiguos o como los ermitaños de la montaña que transitan la vía de los poderes, los Yamabushi. Y allá seguiría ahora, parasitando en la corteza del árbol, fungizado y frío, si no le hubiera despertado la voz del cuclillo, Hototogeji, como una haz de espuma que brotara del tronco. Era su propia voz que le llamaba desde el lado izquierdo de su cabeza. ¿Cómo podía él estar allí, si su voz le llamaba desde el exterior y tenía plumas? El océano es una mente, se dijo, y la mente una. Y salió del interior del árbol, dispuesto a trazar en el papel de arroz el ideograma hola.